Hoy nos acompañan en Periodista Digital Federico Quevedo, corresponsal político del Confidencial.com, y Raúl Vilas, subdirector de libertaddigital.com. La materia de la que vamos a tratar es el futuro y el presente del Partido Socialista después de las elecciones del pasado día 22. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Buenas tardes a ti. Gracias a ti. ¿Cómo han podido conseguir, aparentemente de un modo tan simple, que Carme Chacón se separe de la carrera electoral interna del PSOE? Bueno, pues de un modo tan simple, yo no sé si ha sido tan simple y tampoco sé si es tan difícil como plantear cómo han podido conseguir. Pues porque todo el aparato del partido se ha puesto de acuerdo. Yo creo que han convergido intereses diferentes, pero se han puesto de acuerdo después del batacazo electoral en que no querían que hubiese unas primarias y que querían que el candidato fuese Rubalcaba. Entonces, Carme Chacón ha visto los partidos en España siguen siendo el PP y el PSOE, siguen estando controlados febrilmente por los aparatos. Si tú no te puedes presentar a unas primarias, si de verdad quieres tener opciones de ganar con todo el aparato, o sea, con todo el aparato de Febraz Nacional y con todas las federaciones territoriales también en contra. Entonces, pues hay diversas informaciones un poco contradictorias. Se dice que Zapatero ya lo tenía decidido desde octubre, cuando hizo la crisis de gobierno y cuando nombró a Rubalcaba vicepresidente. Yo creo que hay un poco de verdad en todo. Coincidieron dos cosas después de las elecciones. La iniciativa de Patxi López de pedir un congreso, que fue lo que a Zapatero le hizo ver peligrar su hoja de ruta, que es aguantar estos meses y lavar su imagen. Eso es lo que él cree. Yo no creo que lo vaya a conseguir, pues como un reformador y como un hombre de Estado que se sacrifica haciendo las reformas. Claro, si hay un congreso, perdería el control del partido y sería insostenible que siguiese en el gobierno. La intención inicial de Patxi López, yo no estoy seguro si era exclusivamente apoyar a Rubalcaba o también él tiene aspiraciones. Pero claro, los que apoyan a Rubalcaba vieron ahí el elemento fundamental para presionar a Ferraz, a Zapatero, diciendo, como haya primarias, pedimos un congreso, como mantengas lo de las primarias. Y entonces, si Chacón podía tener algún apoyo, sería que Zapatero le defendiese y le dijese yo quiero primarias. En el momento en que Zapatero dijo que no puede ser, pues Chacón se vio absolutamente sola. Sí, y con lo que tú dices, que cuando tú quieres algo, pero tienes todo el aparato tan brutal de un partido político en contra, das un paso atrás. Es decir, es evidente que ella sola no iba a poder dar esa batalla. Es decir, tenía la oposición de ella el día antes a tomar la decisión, a anunciar la decisión, habla con los secretarios generales, con los varones, vamos, del partido, y incluso los que hasta ese momento le habían venido apoyando y le iban a apoyar para presentar esas maneras, le dicen que mejor casi que lo deje, ¿no? Y entonces, al verse sola por completo, pues decide anunciar que no se anunciar que no va a hacer algo que no había anunciado que fuera a hacer, que por otro lado no deja de tener su gracia, ¿no? Es decir, yo nunca he anunciado, o ella nunca había anunciado que iba a ir a las primarias, pero anuncia que no va a ir. En fin, bueno, da igual, son estas cosas del PSOE. Lo que se pone de manifiesto, y yo creo que refleja esto, que de una manera clarísima, es que toda esa democracia interna de la que tanto presume el Partido Socialista, la que tanto habían ido presumiendo hasta este momento, era una pura falacia, ¿no? Es decir, al final son los aparatos lo que funciona. Si funcionaron las primarias de Madrid es porque había un aparato, el de Madrid, el del Partido Socialista de Madrid, que se pudo imponer porque era más fácil que se impusiera, porque tenía más control de las bases y de todo, al aparato de Ferraz. Era una lucha de dos aparatos, pero no era de verdad unas primarias como entendemos que son unas primarias democráticas, ¿no? En el PSOE se mueve y funciona con el mismo mecanismo de disciplina y autoritario en ese sentido que pues también se mueve el Partido Popular. Es decir, son partidos monolíticos, mandan los aparatos y los candidatos los eligen los aparatos, ¿no? Y con todo ese discurso que han tenido de presumir de primarias, de que ellos tienen un funcionamiento interno de democracia, esta nueva situación en la cual queda en evidencia todo eso, queda en evidencia que no va a haber primarias, o si son primarias con un único candidato, ¿eso no puede perjudicar a nivel de voto al Partido Socialista?
Hombre, no lo sé, han quedado retratados. Evidentemente, lo que no van a poder hacer es seguir utilizando, o no deberían, aunque conocemos la desfachatez que tienen y son capaces de seguir utilizando ese argumento contra el Partido Popular, de que en el Partido Popular no hay democracia interna, que es verdad. Pero como decía Federico, es que en ninguno de los dos partidos hay democracia interna. Aquí se ha vendido a Zapatero como el impulsor de la democracia interna en el PSOE, como el impulsor de las primarias, y realmente no ha habido primarias propiamente dichas relevantes desde que está Zapatero. Tenemos el caso de Madrid, que fue la lucha de los aparatos. Zapatero llegó al poder del partido en un congreso federal que no hubo dedazo, como en el caso de Rajoy, pero al final en ese congreso fue una lucha de federaciones y ahí se negoció todo en despachos. Los militantes no tuvieron nada que decir. Zapatero logró el apoyo de Pascual Maragall y del sector que encabezaba Balbás en aquel momento, los renovadores por la base, pero fue una cuestión de dirigentes, de aparatos. En el PSOE los militantes nunca han tenido nada que decir. No, son los aparatos. Y hemos estado escuchando todos estos años que se le echaba en cara al PP eso, que es verdad y que, por ejemplo, yo como periodista lo puedo hacer, pero es que los del Partido Socialista no tenían ninguna legitimidad para reprocharle al PP. Ninguna. Fíjate, yo vengo diciendo desde hace tiempo, si os dais cuenta, todo el edificio de demagogia que había venido levantando José Luis Rodríguez Zapatero durante este tiempo, con un montón de cosas, es decir, se ha venido abajo a plomo. Y esto ha sido lo último. Es decir, la guerra, las medidas económicas, la igualdad de género, toda la demagogia que ha ido construyendo durante todo este tiempo, todo se le ha venido abajo y esto ha sido lo último. Nunca ha habido democracia interna en el Partido Socialista. Es más, al final han tenido que utilizar lo mismo que utilizó Aznar, es el dedo. Peor todavía, porque por lo menos Aznar hasta el último día seguía habiendo 3 candidatos a ser señalados por el dedo, pero aquí solo había uno. Ese era el mismo y además era el que quería ser y el que se ha autoimpuesto, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, es tremendo, ¿no? Es decir, Zapatero es como el Venus comiendo a sus hijos, es Júpiter, ¿no? Comiéndose a sus hijos, es decir, él era el hijo, ha creado un monstruo que se lo ha comido a sí mismo, ¿no? O sea, es bárbaro lo que le ha pasado a este hombre. Entonces vosotros sois de la opinión de que a Zapatero se le ha impuesto la situación. Sí, aquí ha habido conspiración, por supuesto. Es decir, cuando Rubalcaba dice no ha habido ni dedazo ni conspiración, ha habido las dos cosas, dedazo y conspiración. No sé si por ese orden o primero conspiración y luego dedazo, pero la conspiración nació el verano pasado cuando la vieja guardia del PSOE le impone a Zapatero los cambios que luego se producen en octubre. Acordaros que en junio del año pasado el cambio solamente iba a ser el ministro de Trabajo. En septiembre se produce una crisis de gobierno en toda regla, mete a Alfredo Pérez Rubalcaba, ya entonces le señala, yo creo que la información que ha estado publicando El Mundo estos días es correcta por la información que tenemos, señala a Rubalcaba como su sucesor, se lo dice a María Teresa Fernández de la Vega. Lo que pasa es que yo creo que en la primera mitad de este año, en el primer trimestre de este año, cuando una vez que el mercado se han calmado y parece que la situación económica se relaja un poco y él se crece y piensa que todavía puede hacer frente a esa presión de la vieja guardia y entonces le dice a Carmen Chacón, y esto me consta que es verdad, que se presente a las primarias porque las puede ganar y él apuesta por ella. Sí, al final vuelve atrás. Claro. Seguro se lo dijo. Zapatero, su característica fundamental es que es un tipo que solo piensa en sí mismo. O sea, es un ególatra enfermizo. No piensa ni en el partido ni en España, como ha quedado demostrado. Entonces, él quería, después de que le obligasen a nombrar a Rubalcaba, etcétera, él sí que es verdad que le dijo eso a Carmen Chacón, o yo creo que es verdad, porque él quería, pensando en su imagen, que sí que hubiera unas primarias, pero no pensando en la democracia interna del partido ni nada, sí, pensando por él en su mismo. imagen. Del mismo modo que cuando se le lanza al órdago del Congreso, él se asusta pensando en su imagen, porque él ahora lo que le obsesiona son estos 6 meses y presentarse ante la sociedad española como un reformador que se va a sacrificar, etcétera. Y todo cuadra, partiendo de la base, todo cuadra en esto y en lo que ha pasado en España en los últimos años, de la egolatría enfermiza de este señor, que bueno, ha sido un desastre para el país. Y bueno, por seguir con Zapatero, ¿creen ustedes que va a agotar la legislatura o que se va a ver obligado a renunciar antes? Qué difícil. Es que depende de tantas cosas. O sea, yo creo que en la voluntad del Partido Socialista está agotarla, porque yo creo que Rubalcaba necesita esos meses para pelear,
decir, para intentar corregir la tendencia y salvar los muebles, porque no va a poder hacer mucho más. Pero no depende solo de él, ¿no? Depende también de lo que pase fuera, los mercados, depende de muchas cosas. Grecia, ¿no? Claro, yo creo que va a depender de muchas cosas y la impresión ahora mismo es que no, fíjate, hoy ha pasado algo que a mí me hace pensar que ellos no las tienen todas consigo, ni mucho menos, y es que quieren introducir por trámite de urgencia la ley de igualdad de trato para poderla aprobar en el mes de agosto, porque si no se iría al otoño del año que viene y efectivamente con el riesgo de que se quede fuera del trámite parlamentario. Yo creo que tendría que ser un factor externo, ¿no? De los mercados de Grecia, porque el PNV me da la impresión de que va a mantener el apoyo parlamentario, aunque... Tenemos dudas también en eso. Tengo dudas. Sí, hay dudas. Ahora hay dudas, desde luego, sobre eso. Vamos a ver qué pasa en el País Vasco, ¿no? Y lo que he dicho antes, Zapatero está empeñado en seguir y a Rubalcaba también le interesa. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer definitivamente, qué creen que va a hacer definitivamente el PSOE en el País Vasco? ¿Va a pactar con PNV, con Bildu? ¿Se habla la posibilidad de que llegue a acuerdos? Es que aquí el problema es ese, es que el juego de alianzas en este momento es tan complejo que todo puede pasar. Es decir, si el PSE mantiene el acuerdo que tiene con el PP en el País Vasco, obviamente no va a pactar con Bildu y lo único que podría aspirar es a intentar tripartitos para poder mantener una situación más o menos similar. Hay que recordar que el PSE es el partido, es de todas las agrupaciones del PSOE la que más ha perdido en estas últimas elecciones. Si pacta con Bildu, rompe el pacto con el PP, es decir, es que el pacto se rompe por sí mismo, es decir, ese pacto ya no tiene sentido, ya no dura. Pero también se pone frente al PNV y el PNV dejaría de apoyar a Zapatero en el Congreso. Los presupuestos no se pueden prorrogar este año, vamos a partir de esa base. Es decir, en otras circunstancias se podría, pero en estas no, porque al día siguiente te intervienen directamente. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico en este momento, la verdad. Yo creo que van a intentar salvar la cara pactando con PNV y con el PP, pero lo veo complicado también. Sí, yo estoy de acuerdo, a corto plazo eso. Otra cosa es a medio y largo plazo. Yo estoy convencido de que el objetivo del Partido Socialista del País Vasco pues es el modelo del tripartito catalán, incluso ya de cara a las próximas elecciones autonómicas. Viendo el resultado de estas municipales, Patxi López sabe que si con Bildu de nuevo o con algo similar a Bildu en las autonómicas no va a poder gobernar, sería una gran sorpresa. Y Eguiguren lo ha escrito, lo ha dicho por activa y por pasiva, que su sueño, su objetivo es un gobierno de izquierdas nacionalista, independentista en el País Vasco. A corto plazo va a pesar más pues los intereses que tienen ahora mismo tanto en Madrid como en Vitoria de mantener, porque es que el PSOE no se puede permitir perder un núcleo de poder más. Es que les han barrido de prácticamente todos los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etcétera. Y por volver al PSOE, al aparato y a lo que pasará en las elecciones, bueno, Rubalcaba ya damos por hecho que será candidato, casi seguro, suponemos que perderá, ¿no? Damos por hecho, eso sí que la damos por seguro. Damos por hecho que perderá, o es bastante probable, y entonces, ¿después qué? ¿Cómo hará para mantener el control del aparato? No, es que yo creo que no hay. Es que si pierde el PSOE, pierde las elecciones, lo que hay luego es un congreso y ahí se abren... Y ahí vuelve Carmen Chacón. Claro, ahí ya veremos si vuelve Carmen Chacón, que es yo creo que sí, que volverá o lo intentará. Lo que decías de la rueda de prensa, claro, para anunciar que no se presentaba, eso estaba pensando en No, es evidente que ya su retirada no es definitiva, su retirada es a medio plazo, es ya después de las generales, y además estos están esperándole a Rubalcaba afilando los cuchillos. Es decir, aquí además en el PSOE eso es un partido stalinista en ese sentido. Lo puedo decir, cuando empiezan los navajazos, la sangre corre a chorros. Pero vamos, si gana Rubalcaba las elecciones es para huir del país. Y entonces Rubalcaba... Yo prefiero descartarlo. Sí, no las va a ganar. Vamos. Y entonces Rubalcaba, ¿por qué se presenta ahora si sabe que después es su muerte política? Bueno, habrá que preguntarse qué ha pedido a cambio, ¿no?, de la inmolación. Sí. Esto es lo que no sabemos. Él tampoco tiene mucho que perder, ¿no? ¿No ven que... ¿Ustedes creen que hay un pacto detrás para algo, entonces? Hombre, yo no sé si él realmente cree que tiene posibilidades de ganar. Lo dudo.
Pero a lo Es mejor se lo cree. suficientemente inteligente como para Por saber eso, que lo tiene por muy eso, difícil, ¿no? por eso lo Y que la agenda no la acompaña. Es que la agenda se le pone muy en contra. Es decir, otra cosa es que él va a hacer todo lo posible y es un tío muy inteligente, muy hábil yo creo que su objetivo no es tanto ganar como intentar evitar la mayoría absoluta del PP, a ver si de esa manera consigue ese famoso Con las tripartito con el expectativas PNV y con CiU. Pero tan bajas, cualquier resultado, aunque en condiciones normales sea muy malo, lo puede vender como medio lo bueno. puede vender como medio bueno. Si el PP no saca mayoría absoluta, pero saca 170, que es una victoria tal como tenemos la ley electoral clarísima, Rubalcaba puede decir, oye, que no he sacado mayoría absoluta, que lo he conseguido yo. Eso es. Bueno, y en ese día después en el que se presentaría Chacón a liderar el PSOE... Y más gente probablemente, no creo que no fuera la única. ¿Qué vía elegiría Chacón? ¿Intentaría un congreso? No, es que tiene que haber congreso. Es que el congreso tiene que haber. Sí, es que el congreso tiene que haber. O sea, es que además están en tiempo, es obligatorio, es decir, por estatutos. Sí, pero ya tendría capacidad de conseguir un liderazgo vía congreso. Es que es la única vía para conseguir el liderazgo del partido. No podría forzar, aparte después... después de las elecciones... ¿No creen que pudiera forzar después? O sea, las primarias, que aunque nunca se utilizan, es una cuestión para elegir candidato. Para elegir quién, el nuevo secretario general y una nueva cúpula del partido tiene que ser un congreso. Claro. Habría que ver, como dije antes, como ya pasó con Zapatero en estos congresos, influye mucho lo que opine cada federación regional. Entonces ahí entrarían las negociaciones y habría que ver el poder que puede reunir cada candidato. Como no es demasiado pronto para saber quién puede apoyar a Chacón, no sabemos con quién se va a enfrentar ni si se va a presentar. Pero ese congreso va a ser interesante además porque no solamente se va a hablar de nombres, sino después de estos 8 años de socialismo radical que ha venido practicando Zapatero, el PSOE tiene que hacer una relectura ideológica. Y yo creo que esa parte también va a pesar también sobre quién sea el candidato, ¿no? Y quién sea el elegido, no el candidato sino el secretario general, quién se haga con las riendas del partido, porque yo creo que otro nombre que no dejaría de tener presente o perder de vista para esas circunstancias es el de Guillermo Fernández Vara, ¿no? Es el único que más o menos dentro de todo ha salvado un poquito más los muebles que el resto, ¿no? Sí, Pachi López quizá y también. Pachi López también, efectivamente. Porque tiene el futuro bastante y Pachi López también, efectivamente. ¿Y creen que cualquiera de ellos optaría por una moderación o tal vez alguno de ellos, estoy pensando por ejemplo, de la persona, ¿no? Karma Chacón pues está apoyada desde un grupo mediático que le ha recriminado al PSOE que haya virado a la derecha según ellos. ¿Ella optaría por la moderación o haría caso a este grupo mediático que tanto le apoya? Yo, conociendo al PSOE, me pongo en lo peor, porque conozco su historia y estoy seguro de que una vez que pierden las elecciones y a Rajoy le toque hacer lo que hay que hacer, que son reformas muy impopulares, lealtad del PSOE cero, que van a encabezar con los sindicatos manifestaciones en la calle, etcétera. No creo que haya una reflexión honesta a corto plazo sobre la situación del socialismo. Ojalá me equivoque, es lo que deberían, porque España necesita una izquierda. Necesita una izquierda razonable, sí, como la hay en el resto de Europa. Pero estoy contigo. Es que hombre, nos sorprenderíamos para bien, ¿no? Si efectivamente fuera el PSOE por ese camino. Pero la experiencia nos dice todo lo contrario. Desde luego, si es Carmen Chacón, es que yo en ese escenario no apuesto por Carmen Chacón, como secretaria general, ya te lo digo. Pero si fuera ella, evidentemente estaríamos hablando de un modelo muy parecido a lo que hemos tenido hasta ahora y desde luego no sería lo más conveniente para lo que tú dices, para ese periodo de reformas intensas que no solamente van a ser necesarias en el ámbito económico, sino también en el ámbito político. Un Fernández Vara pues probablemente iría en esa línea, ¿no? Sería un político que iría en esa línea de más centrado, más izquierda europea, socialdemócrata. Pachi López, pues no me atrevo a decirte la verdad, porque Pachi es de los que depende cómo le dé. O sea, que un día puede estar abrazándose con Batasuna y al día siguiente piensa que son los hijos del diablo, ¿no? Entonces es más complicado. Pero esas son las alternativas. Va a ser importante, ¿no?, la cuestión nacional, por eso Fernández Vara yo también creo que se ajustaría más a lo que necesita España, porque las reformas económicas van ligadas a una reestructuración de toda la organización administrativa del Estado, racionalizar el gasto, acabar con las duplicidades, toda esta locura de los estatutos que hemos tenido, y eso Carmen Chacón
Sí, yo no la veo tampoco. No la veo, no. Bueno, pues yo creo que este es un buen punto para terminar esta tertulia, que sin duda alguna ha sido muy interesante. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido a Periodista Digital. Gracias a ti.